Bueno, hoy vamos a analizar cuál es el problema que tiene el experimento de Eddington. ¿Cuál es ese experimento? Ese experimento se utiliza como prueba para la teoría de la relatividad general. Pero hay que entender que su problema no es de un contenido teórico. Es decir, Einstein lo que hizo en su teoría es correcto, ¿cierto? Esa teoría es correcta, pero la manera en la que la interpretó, al ser equivocada, implica una nueva teoría. Es la teoría que yo estoy realizando. Pero para ver el problema del experimento de Eddington, primero tenemos que hacernos a una idea. O sea que te invito a que miremos este video y también de tu parte pues puedes investigar más. Aquí incluso tengo el nombre, experimento de Eddington. Tú lo puedes buscar porque ese video se utilizó como prueba para la teoría de la relatividad general y acá lo vamos a analizar y vamos a ver cuál es su problema, ¿cierto? Pero con bases, vamos a tener con bases claras cuál es el problema de ese experimento que no se vio en su momento, pero sí lo podemos entender ya. Entonces primero veamos el video. Seguro has escuchado hablar del físico Albert Einstein, que en 1915 postuló la teoría. Bueno, voy a parar esto acá para ponerle algo más de sonido. Lo que voy a hacer es que voy a volver a poner el video desde el inicio para que escuchemos bien a la chica que nos va a explicar sobre este experimento y recordemos que luego analizamos cuál es el problema aquí. Seguro has escuchado hablar del físico Albert Einstein, que en 1915 postuló la teoría de la relatividad general. Si bien fue revolucionaria, no fue hasta el eclipse solar del 29 de mayo de 1919 que fue comprobada utilizando fotografías tomadas por dos expediciones al lugar del eclipse, Brasil e Isla Príncipe. El propósito de la fotografía fue medir la deflexión de la luz causada por un campo gravitacional, efecto que la teoría de la relatividad general predice. En un eclipse total de sol, cuando la luna tapa el sol y solo podemos ver la corona solar, es en ese momento en que podemos observar a las estrellas durante el día. Incluso es posible calcular si éstas han sufrido una desviación o un corrimiento de su posición inicial por la presencia de un cuerpo masivo, como por ejemplo nuestro Sol. De esta forma fue que Eddington, uno de los líderes de las expediciones, midió que la luz se deflecta debido al Sol. Y de esta forma se comprobó la teoría de la relatividad general. Bueno, la luz se deflecta. Listo. Entonces, lo que hay que entender de este video es que inicialmente no vamos a criticar la teoría. O sea que acá no se puede venir uno a poner a comentar esta persona está negando estos desarrollos teóricos y cómo se supone que fue capaz de hacer todos estos experimentos incluso mejores que los del video. No, porque yo no estoy en contra de esa teoría, ¿cierto? Entonces hay que partir de eso. Eso es lo inicial. El problema que vamos a entender del experimento de Eddington no tiene que ver con el contenido teórico de la misma teoría, sino cómo se interpretó. Y al haber interpretado mal, se implica una nueva teoría, pero no va a negar esta teoría. O sea, en este video no se va a negar esos contenidos teóricos. En ese sentido, esto no es una conspiración, esto no es simplemente una opinión, sino que vamos a ver cuál es entonces la interpretación que sería correcta para el experimento de Eddington. Bueno, lo que tenemos que entender es que en el caso de lo que se habla, de lo que está ocurriendo con la luz, con los efectos de la luz, en este caso concreto hay una situación por la que está, digamos, aconteciendo este fenómeno a la luz, ¿cierto? O sea, hay una situación relativa al universo en la que está pasando este experimento. Esta chica misma sitúa el experimento. ¿Dónde pasa el experimento? Pues que hay dos observadores que están mirando una parte del universo. Entonces ahí quiero que empieces tú a meditar.
¿Qué vas a meditar? Que ahí hay una situación relativa, es decir, estamos analizando una parte del universo. Vamos a analizar este fenómeno de la luz situado, ¿cierto? Es un fenómeno situado que se ve afectado por una gravedad situada, ¿cierto? Que en este caso estamos analizando lo que pasa con el Sol, pero digamos que son efectos concretos que hay que denominarlos relativos ¿a qué? Es decir, están en una situación que es relativa al universo. Es decir, no es lo mismo el fenómeno de la luz si tuviera que transitar en una situación en la que no está el sol, es decir, que simplemente está yendo la luz del sol y está pasando. No es lo mismo si el ambiente está vacío, ¿cierto? Que si está el sol, ¿cierto? Entonces, en este caso, quiero insistir con esto, ahí hay una situación relativa, pero es una situación relativa ¿a qué? Al tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como venía diciendo, este caso concreto que estamos analizando a considerar una situación en la que simplemente, por ejemplo, esté pasando la luz sin que haya alguna gravedad que la afecte. Quiero que se entiendan estos dos escenarios. En estos dos escenarios lo que yo estoy mostrando es que son escenarios relativos, ¿cierto? Pero son relativos ¿a qué? ¿Participan a qué? Participan con respecto a ese tiempo y espacio universales, ya que este experimento pudo haberse realizado mirando a otro lado y digamos que los experimentadores podrían estar perdidos. ¿Ve por qué estamos analizando acá? Claro, es porque ellos están situados en una parte relativa a ese universo absoluto. Es decir, están analizando ese fenómeno de la luz con el sol, con la luna allí, con la tierra en una situación específica. Bueno, ese elemento como base. Ahora, el segundo aspecto a tener en cuenta es que si nos fijamos, no van a ser los mismos efectos que se generan en este experimento que en una situación, por ejemplo, en la que no esté el sol, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo lo que va a contar si medimos el suceso en una situación en la que está el sol que en una situación diferente en la que no está el sol. Son situaciones que están variando. Nosotros podemos medir esa diferencia de lo que pasa con la luz en el caso de estar o en el caso de no estar. O en el caso, por ejemplo, de que el sol fuera más pequeño. Habría otra diferencia. Pero son diferencias relativas ¿a qué? Al tiempo y el espacio absolutos. Ya que estamos hablando de situaciones concretas en función a la universalidad del tiempo y el espacio. Es decir, este experimento es de una parte, ¿cierto? Y está referido a esa totalidad, que pertenece al universo, al absoluto. Entonces nosotros podríamos analizar la diferencia entre un experimento que tenga el sol, la luna y otro que simplemente no esté el sol, sino que pase, por ejemplo, un haz de luz, es decir, que no hay ese campo gravitacional como el del sol, y veríamos diferencias relativas, pero son diferencias relativas al tiempo y al espacio, al tiempo y espacio absoluto, aunque se denominen con tiempos y espacios relativos. Lo que en otras palabras estamos diciendo es que el tiempo y el espacio se mantienen de manera absoluta, pero tienen por estas diferentes situaciones, le podemos asignar unos tiempos y unos espacios relativos de cómo esos fenómenos en concreto se están comportando en función o en relación a ese tiempo y espacio absolutos. Asunto entonces que no puede concluirse que el tiempo y el espacio sean relativos, sino que hay unos tiempos y unos espacios relativos al tiempo y espacio universales absolutos.